jamás lo imaginé y hasta siento que jamás fui como tan fan de la música. O sea, fan en el sentido de que a mí me gustaba modelar con plastilina, me gustaba dibujar y de repente dije, no, filosofía. Entonces hice el examen para filosofía y no me quedé. Y mi papá fue el que me dijo... Y era psicología, caray, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Sí. Y ya mi papá me dijo, oye, ¿por qué si estás como en la música, por qué no haces un examen a una carrera de música? Y yo así como, no, pues ¿cómo crees que eso lo puedes hacer siempre? Y ya fue él el que me empezó él me llevó a la fila, él se formó, él se metió en los papeles y yo así como medio escéptico. Un maestro me dijo, estás muy grande. Ya estás muy grande. Estás muy viejo para Tenías esto. 19 años. No, tenía 20. Okay. Me dice, estás muy viejo, pasado. estás pasado. Y entonces yo le dije, ¿entonces qué hago? Me dice, no, pues métete a canto. En canto puedes entrar. Entonces no hice examen para piano, hice examen para canto. Y un amigo me dijo, hoy hay una chamba tocando versátil para cumpleaños, bodas y eso. Y ahí fue mi primer trabajo. Este podcast es patrocinado por Tequila 3 Generaciones. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Hola, bienvenidos a Jazz en las Rocas, una plática entre cuates. Vamos a hablar hoy con Cristian Valderas, músico, productor, toca teclado, maestro, y uno de los pilares centrales de la escena de la Ciudad de México, según mi muy humilde opinión. Muchas gracias. Cristian, Amigo. ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Te puedo invitar un tequilita. Claro que sí, muchas gracias. 3 generaciones de nuestros patrocinadores a quienes les agradecemos, porque no solo podemos hablar de lo que nos gusta, sino que nos echamos un buen tequilita, no me quejo, Muchas gracias. y un agüita para que pase más Muchas gracias. fácil. Pues a ver, Cristian, yo te he escuchado muchas veces, te he escuchado con un montón de proyectos diferentes. Creo que eres realmente prolífico. Sé, chisme, que me contó él, grabaste un disco en un día y al día siguiente te echaste otro, o algo así. Sí. Echamos justo en diciembre, el 25 de diciembre grabamos un disco y al día siguiente otro disco. Sí. Ok, búsquenlo, se va a llamar Niño Dios. No, mal chiste, perdón, salud. Entonces en 2 días te echaste 2 discos. Ok, entonces, ¿cómo entras a la música? Bueno, siempre lo cuento porque me gusta mucho la historia de cómo llegar a la música, porque muchos de mis amigos tienen papás, abuelos, mi esposa, sus papás son músicos, sus abuelos son músicos, y a mí me pasó que yo jamás lo imaginé y hasta siento que jamás fui como tan fan de la música. O sea, fan en el sentido de que a mí me gustaba modelar con plastilina, me gustaba dibujar, me gustaba sí bailar, sí cantar, pero no era como que eso sobresaliera de lo demás. Ok. O sea, sí, algo creativo, artístico, siempre, pero no... Siempre creativo, música. Siempre artístico, escribir, leer, siempre todo artístico, pero nunca sentí que ese fuera el más alto, sino que fue hasta la secundaria que conocí a unos amigos que tocaban. Entonces empecé a juntarme con ellos y el papá de uno de ellos era anestesiólogo. Qué buena onda, unos conocen unos amigos que les gustan las sustancias y tú sí, y se descarrila. Tú conociste unos amigos que les gustaba la música y entonces te encarrilaron por allá. Justamente. La onda fue que cuando fui a su casa, y esta es la parte chistosa, mi amigo a lo mejor no lo voy a decir. Ok. No, cuando fui a su casa de este amigo, el papá como que estaba medio enfadoso con su hijo. Ajá. Y cuando me conoció me dijo como, oye, tú tienes manos de pianista. Y yo así como, qué comentario tan random, ¿no? Exacto. O sea, porque este señor no me conoce y me está diciendo que yo tengo manos de pianista. No, sí, ven, a ver, tócalo. Y como que toqué un poquito y nada, no sabía tocar nada. Sí. Y me empezó a decir él, cuando quieras ven a estudiar, métete a la música. Entonces con estos amigos, fue toda la secundaria, y siempre eran pláticas de ser músico, ¿por qué no te gusta? Y el papá me decía, ven a estudiar, me regaló discos, el dentista me regaló, el anestesiólogo. Me regaló discos, y cuando nos quedábamos a dormir en la casa de mi amigo, en las mañanas el papá se paraba a estudiar, se iba al hospital, regresaba en la noche y volvía a tocar, todo el día tocando. O sea, cuando no estaba en el hospital, tocaba. Entonces, de repente, yo me acuerdo que sí empecé como a soñar, así como, vale, qué padre de ser tu vida tocando todo el día
y teniendo como... Lo disfrutaba este Lo señor. disfrutaba mucho, mucho. Así como comer, abrir una buena botella, como hedonismo puro, ¿no? Así. ¿Y entonces te contagió ese amor? Muchísimo, muchísimo. O sea, yo ¿Eres el culpable? Es que yo sentí... mi abuelo... ¿O uno de los culpables? Uno de los culpables. Mi abuelo siempre tocó. Ok. Y también siempre tomaba buenas bebidas, buena comida, siempre como un amor por procurarse en los placeres. Por ¿no? las cosas buenas Por de las la cosas salud, buenas. por las cosas Por buenas las de la cosas vida. buenas. Mira, Sí. y aquí No, estamos está en riquísimo. estas. Por tu abuelo. No, es increíble mi abuelo. Él tocaba la guitarra y componía. De hecho, en el disco que voy a sacar, hay una rola es de él. Compuesta por Compuesta él. por él, escrita por él y la cantó, solo que como falleció, ya no pude grabarlo con nosotros, Ok. pero ya grabamos nosotros. Pero él siempre me decía que no me dedicara a la música. Me decía, no, tú haz otra cosa y la música y la pintura y esto es tu hobby. Ok. Y él fue el papá de mi amigo el que yo decía, no, pues es que él lo hace, o sea, sí es doctor, pero se ve que su obsesión es la música. Entonces fue que de repente me dio cosquilla y me metí a clases particulares Ujú. De piano. de piano Ok. y de canto. Ok. Entonces como que iba a piano, canto, y de repente ya fue, para no hacer la historia larga, iba a entrar a psicología a la UNAM. Ok. Y de repente dije, no, filosofía. Entonces hice el examen para filosofía y no me quedé. Ujú. Y mi papá fue el que me dijo... Y era psicología, caray, no. ¿Quién sabe? Sí. Sí. Y ya mi papá me dijo, oye, ¿por qué si estás como en la música, por qué no haces un examen a una carrera de música? Y yo así como, no, pues ¿cómo crees? Y eso lo puedes hacer siempre. Y ya fue él el que me empezó él me llevó a la fila, él se formó, él se metió en los papeles y yo así como medio escéptico. Y ya fue como hasta aquí hice el examen, me rechazaron. Ok. Pero cuando estaba en la fila vi como la intensidad de la gente, los niños que estaban como llorando porque no se habían quedado, se esforzaban mucho estudiando en la fila, los veías entonando, haciendo ritmos Ok. y estaban muy contentos por entrar, entusiasmados y nerviosos. Lo que pasa es que en la escuela donde estudié, que es la Superior de Música, haz de cuenta que de 300 pianistas se quedan 3. Entonces están fuiste así de los tensos. 297. Yo no me quedé, Sí. me rechazaron. Entonces me rechazaron y mi papá me dijo, ¿cómo viste? ¿Cómo te sentiste? Y yo le dije, creo que sí quiero estudiar eso. O sea, como que ver la adrenalina, ver todo. Y entonces ya me pagó clases particulares de piano, ya un ¿en buen serio? maestro, buen maestro de solfeo, buen maestro de teoría, todo, para prepararme para el examen. O sea, el objetivo era hacer el examen. Entonces, como que el rechazo dio el chispazo de sí quiero hacer esto, sí quiero probarme si puedo o no puedo, ¿no? Y entonces ya fue ahí donde un maestro me dijo, estás muy grande, Ya estás muy grande. estás muy viejo para Tenías esto. 19 años. No, ¿o qué tenía tenías? 20. Ok. Me dice, No, estás ya muy estabas viejo, pasado. estás pasado. Y entonces yo le dije, entonces, ¿qué hago? Me dice, no, pues métete a canto. En canto puedes entrar. Entonces no hice examen para piano, hice examen para canto. Entró a canto y de repente no me iba bien, no cantaba bien, yo creo. Si nos está No viendo cantaba tu bien. profesor, estaba muy equivocado usted. No tenía mucha noción de No tenía nada de cosas. versión de cantante. Ok. Pero mis amigos, compañeros y el maestro de piano, Francisco Tellas, fue el que me dijo, oye, como que tienes talento para el piano. Porque me veía estudiar y me decía, creo que tienes más habilidad para el piano que para el canto. Ok. Y ya cuando hice mi examen de final de curso, me acompañé al piano y me dijo él, oye, creo que sí. El maestro Francisco Telles. Yo me acompañé y él estaba viendo el examen. El mismísimo. Y me Ok. dijo, creo que yo te voy a ayudar a que te cambies de carrera a piano. Entonces, gracias a él, se hizo el cambio de carrera y él me dijo, yo voy a ser tu maestro, yo te voy o sea, no vas a tener trabas, yo te voy a proteger legalmente Ajá. para que hagas el cambio bien. Y gracias a él, creo que fue hasta él que por fin comenzó la educación formal del piano y ya, hasta ahí cambió mi Bien. vida. Ujú. Y para muy bien. Sí, sí, Qué sí. chido. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento entras ya al mundo profesional de la música? Pues fue igual, bien raro, porque empecé tocando, no tenía chamba, y es una historia graciosa, solo por eso la voy a contar. Me acuerdo que estaba estudiando música, ¿no? Y de repente necesitaba trabajo. Entonces empecé a buscar y había trabajos de dar volantes, no sé, ayudar en una rosticería. Los básicos de los que todos básicos, pueden. ¿no? Los que todos pueden en ese No sentido. necesitas nada No necesitas de nada ellos. más, ni experiencia, ¿no? Solo llega. Y entonces había uno de una óptica. Ok. Entonces, de repente dije como, bueno, pues necesito chamba, voy a entrar a la óptica. Entro a la óptica y me dicen, necesitamos un chico que lleve mensajes, traiga cosas, vaya a comprar cosas. Entonces me dicen, lleva este sobre a tal lado. Ajá. Entonces me acuerdo que yo iba así como pensando, chale, creo que no Eso quiero no hacer es. esto. Y tiré el sobre a la basura. O sea, Así de gacho. poco profesional. Así de poco profesional. Y dije, no vuelvo a trabajar nunca en mi vida de algo que no sea la música.
Entonces ya me fui. A la primera. A la primera. Dije, no, es que me sentía horrible porque, me acuerdo, me dijeron que limpiara una mesa con un trapo. Y me acuerdo que yo por dentro sentí como, no, o sea, yo estudio piano todo el día, yo le echo muchas ganas, no voy a limpiar esta mesa, ¿no? O sea, como que empecé, era orgullo y claro. Obviamente inmadurez. O sea, hay una persona esperando su carta todavía. Sí, exacto, que no llegó. Y me dice, no, bueno, y me dice la chica, aparte muy grosera, ¿no? Como, ¿cómo que no sabes limpiar una mesa? No es posible, a ver, barre. Tampoco sabes barrer, no sé qué. Y en mi casa nunca me habían puesto a barrer ni a trapear, Okay. ¿no? Entonces yo a sentía tocar así. El piano. Sí, yo decía como, no, soy un inútil, ¿no? Y entonces fue que llegué a la escuela, le platicé a mis amigos, se rieron, entonces estuvo muy, muy gracioso. Y un amigo me dijo, hoy hay una chamba tocando versátil para cumpleaños, bodas y eso. Y ahí fue mi primer trabajo. Okay. Y entonces ya empecé tocando en la música, tocando en bodas, fiestas. ¿Y has trabajado en algo que no sea música? No, jamás. Pura música. Pura música. Qué chido. A ver, la escena local, ¿qué proyectos traes tú principalmente? Bueno, estoy con Torus, Claro. la banda que vamos a estar en el M Jazz, para que vayan. Tengo mi Organ Trio, que toco pura música de órgano, sí. Y ahora estoy haciendo el disco que voy a sacar, que grabé apenas, no es del Organ Trio, es de algo que se llama Organ Latin Soul, que es un tributo a la música de órgano de los 60, finales de los 60, principios de los 70. De cuando se hicieron los Organ Tríos, ¿no? ¿Por ahí va o no? Más o menos, o sea, lo que pasa es que empiezan a finales de los 50, Jimmy Smith, y empiezan, por ahí empiezan a seguir la corriente también, Larry Young, y empiezan como Dr. Lonnie Smith, varios artistas a seguir ese camino del órgano. Hacer su subgénero. Ahí. Exactamente. Pero es hacia finales de los 60 donde se fusiona con la psicodelia y con la música latina. O sea, ya como un subgénero. Ya alejado del swing, digámoslo así. O sea, empieza con el swing. Sí. Así, ¿no? Y cuando se fusiona con las percusiones, la psicodelia, el reverb, efectos, bajo eléctrico, ya cuando se hace más rock psicodélico es a finales de los 60. Y ahí es donde tú estás. Es justo en ese punto donde está el disco. Que es justo en México, es el avándaro, y en México es el sonido igual justo de las protestas estudiantiles, y hacen este evento, el Festival Avándaro, donde tocan bandas increíbles mexicanas de rock, que es curioso porque ahora que las escucho suenan más a soul psicodélico que a rock, ¿no? O sea, son bandas que utilizan el Hammond, que utilizan mucho reverb, muchos solos largos, ¿no? Sí. Entonces, justo esa época de México, Estados Unidos, psicodelia, funky soul latino, es el disco. Entonces tiene percusiones, Miguelito Cruz, ¿no? Tiene guitarra con Juanjo, es justo esa época. Qué bien, qué interesante. Mucho. A ver, la recomendación del programa. Alguien que quiera entrarle al jazz, en sus subgéneros, en la cosa, para no clavarnos, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Jazz como tradicional? No, o sea... Un disco que yo digo... Un disco que pueda decirse jazz, no me importa que sea un subgénero. A ver, yo les recomendaría... Es que hay un buen de discos. Sí. Hay uno muy padre, que es a mí me gusta mucho el Back at the Chicken Shack de Jimmy Smith. Es un disco muy bonito, muy corto. Sí. Es cortito, ¿no? Son rolas que duran poco en sí también, y son pocas rolas en el disco. Y el disco trae este sonido soul, funky soul, todavía no al 100%, pero ya va sonando a lo que va a ser. Okay. Suena más swing que otra cosa, pero tiene unos solos increíbles, un sonido, una potencia. Ese me gusta muchísimo. Creo que es un buen disco para acercarse. Súper recomendación, gracias. Sí. Ya tenemos tarea, buenísimo. Y por último, un proyecto que esté sucediendo actualmente, puede ser de aquí, puede ser de todo el mundo, que creas que le debemos de poner atención. Estén haciendo algo diferente o interesante. De cualquier parte del mundo o de aquí. Que traigas en la cabeza hoy. Bueno, a mí me gusta mucho un pianista llamado Taylor Axtee. Y es un pianista que lo escucho con obsesión, lo escucho así la mañana, tarde, noche, me sé sus discos completos, estoy como súper obsesionado con su música, solo que él se ha hecho famoso por acompañar cantantes. Okay. Entonces él lo puedes escuchar con Gretchen Parlato, ¿no? Lo puedes escuchar con Becca Stevens, con varios artistas. Él es el que grabó los discos, él es el que está ahí, pero él tiene su discografía propia, que también es buenísima, y va a sacar nuevo disco este año. Okay. Entonces ese disco yo me muero de ganas de escucharlo. Él
Es que tiene mi onda. A mí me gusta mucho arreglar para cuerdas. Yo he hecho discos de pop, cuerdas, metales y arreglos orquestales. Entonces, él también. Entonces sus discos empiezan con intros de cuerdas, luego entra una orquesta, luego entra el piano, el sintetizador, el contrabajo, bajo eléctrico. Entonces siento que es para mí el estilo de música que me gusta mucho. Es lo que quería. ¿No? Donde un pianista de repente más bien hace arreglos. Entonces tú escuchas las cuerdas y dices, ¿y de dónde está tocando él? No, pues no importa que no toques, porque más bien el sentido está ahí escrito.